Y bueno, después de este pequeño curso de superación personal, entramos, ¿no?, a lo que vinimos. Y bueno, yo vengo a contarles un poquito la historia de cómo surge mi libro, Huellas del Alma, de poesía. Porque, como podrán haber escuchado, yo tengo la licenciatura en Contaduría Pública, donde se relaciona eso, ¿verdad?, con la poesía. Como que no se explica. Pero quiero decirles que desde muy pequeña, desde que estaba en el kinder, ya me jalaban ahí, ¿no?, que vas a declamar y aprendes esta poesía, que tu maestra quiere que participes en tal cosa, y yo siempre andaba en eso desde pequeña. En primaria empiezo a leer a Sor Juana Inés de la Cruz, me imagino que alguien ya de haber escuchado, saben quién es ella, de una época, híjole, muy diferente a la que estamos viviendo ahora, con un lenguaje igual, un poquito más, ¿cómo se podría decir?, rebuscado, o era otro tipo de lenguaje. Pero de esa manera yo empiezo a conocer la poesía. Me ponían a leer, a mí me encantaba que me pusieran a leer. Antes te ponían a leer los maestros en las escuelas, no sé si lo sigan haciendo, pero te ponías de pie y te decían, vas a leer tal cosa, para evaluar tu nivel de lectura, de cómo estabas leyendo. A mí me gustaba mucho eso. Y ahí nos ponían a leer los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Y sentía que me gustaban, o sea, a veces como que no entendía bien el mensaje del poema, pero sentía ese gusto por la poesía. De ahí pasó tiempo, cuando estaba en secundaria, fue que empecé a sentir así como que de repente surgían las palabras. Antes nosotros nos comunicábamos por cartas, ahora ya la tecnología ha llegado a niveles sorprendentes, ¿verdad? Ya con un mensaje, un WhatsApp, y incluso las palabras ya ni siquiera completas. Pero antes era por carta, por medio de carta. Mi mejor amigo vivía en la Ciudad de México y nosotros nos comunicábamos siempre por cartas. Y es otra experiencia, la verdad. Si pueden hacerlo, también háganlo. Es muy bonito, es dedicar el tiempo a una persona, reunir ahí tus emociones, tus sentimientos, y escribirlo a puño y letra hacia esa persona. La verdad es algo muy especial. A mí me tocó esa manera de comunicación y era padrísimo porque yo me podía explayar y bueno, pero ahí empieza a nacer mi gusto por las letras, no sabía que era poesía, yo no había leído poesía en esos entonces, pero sí, era como si una vocecita dentro de mí me dictara. Cuando estamos en la adolescencia, ya ven que se vienen todas esas emociones de golpe, muchos sentimientos, muchas cosas que no entendemos, que no sabemos, y creo que en ese momento fue que empecé a expresar lo que sentía, las emociones, y empecé a hacer mis pequeños escritos, que en ese momento tal vez no tenían forma. Escribía, era como un pasatiempo para mí. Poquito a poco fue creciendo todo eso y como que ya tenía pies y cabeza y ya eran poemas completos. Y me causaba una emoción tan grande que jamás había sentido, nunca. Pero era para mí, era únicamente, yo escribía para mí, los leía, me emocionaba mucho y los guardaba. Y yo los tenía en una libreta. Hasta mucho tiempo después que, bueno, en algunas ocasiones de repente me daba cuenta que mis hermanas me robaban mis poemas para mandar sus cartitas, y yo decía, oye, eso es mío, ¿no? Yo lo escribí. Y me decía, sí, es que yo no pude escribir nada y tenía que mandar algo. Y ahí lo empecé a compartir primero con mis hermanas, que también les gustaba, y a mí me emocionaba eso, que me dijeran, oye, escribes muy bonito. Más adelante fue compartirlo con amigas más cercanas, y de repente ya nos encontrábamos en una tarde, haciendo una tarde de poesía sin querer. Oye, saca tus poemas. Y nos poníamos a leer los poemas y las lagrimitas, y qué padre era poder compartir eso que tanto me gustaba y que no fuera tan extraño para ellos, ¿no? Que
que realmente se sintieran identificadas con mis letras y que realmente tocara emociones de a lo mejor alguna situación que les estaba tocando vivir en esos momentos. Y ahí fue donde me dieron la idea y me dijeron, oye, ¿por qué no haces un libro? Escribes muy bonito. Y bueno, lo estuve pensando, ya ven que nos metemos en todo, en la escuela, en la casa, en muchas cosas, y dejamos a un lado eso que tanto nos apasiona hacer, eso que tanto nos gusta. Y así fue lo que me pasó a mí. Guardé mis poemas, estuvieron en un cajón durante muchos años, y un día dije, tengo que hacerlo, porque cuando desafortunadamente nos llegó la pandemia, creo que fue algo que todos padecimos, mucha gente se fue ahora sí que antes de tiempo, desafortunadamente, y creo que eso nos sacudió a todos, me atrevo a decir, eso fue algo que nos sacudió a todos, y ahí fue donde dije, no me quiero morir sin hacer mi sueño realidad. Y me gusta contar esto, no tanto por mí, sino porque estoy segura que a alguien voy a tocar con estas palabras, que a alguien voy a inspirar. A veces tenemos sueños guardados en el cajón y se nos va la vida en otras cosas, en todo, menos en lo que nos llena el alma, precisamente, huellas del alma. Dejamos eso, nos olvidamos, no nos damos el tiempo para trabajar en esos sueños. A lo mejor no es un libro, a lo mejor es otra cosa que ustedes tengan en su mente, en su corazón, que les encante hacerlo, que lo disfruten, pero que a veces no nos damos ese tiempo para hacer nuestro sueño realidad. Y los invito de verdad, todos tenemos talentos, todos traemos un talento, a lo mejor no lo han descubierto, a lo mejor sí saben, pero les da miedo, a todos nos da miedo, a mí me dio mucho miedo, pero aún con miedo creo que debemos atrevernos a hacer las cosas. Actualmente estamos viviendo una época que considero que nos facilita mucho la información. Tenemos duda de cualquier cosa y nos vamos al YouTube a ver ahí qué hay, ¿no? Ya es mucho más sencillo, ya tenemos muchas herramientas de dónde apoyarnos para poder lograr nuestros sueños. No les digo que va a ser de la noche a la mañana, no les digo que es un camino fácil porque los estaría engañando. Es algo que cuesta, tenemos que poner nuestro esfuerzo si realmente lo queremos lograr. Lo podemos ir haciendo poco a poco, no es necesario que ya queramos hacer las cosas, hoy en día queremos las cosas ya, para mañana, para ayer, y no, tenemos que tener un poquito de paciencia, irlo haciendo poco a poco, informándonos, hasta que lo logremos, así como yo lo hice sola, les puedo platicar, lo hice sola. No tuve una preparación en literatura, también eso de alguna manera se puede ver que está mal o se puede ver que está bien. En mi caso yo lo veo como, para mí es un orgullo que sea algo natural, algo que nació, o sea, lo fui formando las letras, las palabras hasta llegar a hacer un poema, ¿no? Hasta escribir poesía. Para mí es mi orgullo. Inicié de ceros también, tuve mucho miedo, no sabía por dónde empezar, pero sí, empecé a buscar en redes sociales la manera de cómo poder hacerlo, cómo poder empezar, y afortunadamente en el 2020 fue el lanzamiento de mi libro digital que se subió a Amazon, ahí lo pueden encontrar los que gusten adquirirlo, descargarlo desde la aplicación. En el 2020 fue el lanzamiento del libro digital y años más tarde, aquí con el apoyo de Josué Nandayapa, ya pude hacerlo realidad impreso, que es otra cosa, es otra experiencia. Tener tu libro en tus manos, no saben lo bonito que se siente, el orgullo, la satisfacción de todo tu esfuerzo se ve reflejado en algo ya palpable, ¿no? Y así fue como nace, es mi pasión.
Afortunadamente he tenido la oportunidad de que se me abran espacios, así como en el que nos encontramos el día de hoy, para poder hablar sobre mi libro, para poder presentarles mi poesía. No sé si alguien ha leído poesía. ¿Voluntarios? ¿Sí? ¿Alguien ha leído? ¿Por pura casualidad o porque les llame? Sí, realmente la poesía como que no para todos es muy llamativa. Decimos poesía, aburrido. Pero no, les tengo noticias. La poesía está en todas partes, desde que abrimos los ojos, nada más es que nos demos la oportunidad de contemplar muchas cosas que tenemos alrededor y que a veces no nos damos el tiempo, de entrenar un poquito esa sensibilidad, porque de eso se trata la poesía, es cierta sensibilidad de percibir el mundo de otra manera, cosas que nosotros ya damos por hechas, pero que en realidad se trata de cosas magníficas. El sol que nos despierta a las mañanas, ver el cielo, el mar, la lluvia, las flores. Hay tantas cosas que se pueden volver poesía y que a veces nosotros ni siquiera nos enteramos, ¿verdad? Que están ahí, salimos corriendo, nos vamos a la escuela, nos vamos al trabajo y no nos detenemos un ratito a escuchar los pájaros, en la noche los grillos, ver las estrellas. Ya no nos damos la oportunidad y todo eso es poesía, déjenme decirles, todo eso es poesía. Los sentimientos, claro, el amor que en primera instancia recibimos de nuestros padres, es el primer amor que conocemos. Y de ahí el amor de pareja, que es el amor un poquito más, ¿cómo ponerle una palabra? Que nos pone de cabeza, ¿no? Es ese tipo de amor, sí, como que nos hace sacar a veces lo mejor de nosotros o a veces lo peor de nosotros. Y ese es el tema más que nada en el que me enfoco en este libro, en el amor de pareja y en el desamor también, porque existe, o sea, y tenemos que hablarlo tal cual. A veces esa parte tratamos como de ocultarla, de no demostrar, de hacer como que no pasa nada, pero sí, existe, así como existe el amor que es bellísimo, precioso, cuando lo sentimos, wow, nos hace caminar sobre nubes. También existe esa otra parte que es el desamor, que es cuando a lo mejor la otra persona no cumple con nuestras expectativas, o cuando no nos pudimos entender, o cuando nuestra persona amada decidió de repente ya no estar con nosotros, estar con alguien más. Duele muchísimo. y el dolor toca fibras aún más profundas. Y de ahí fue donde también saqué mucha poesía. Me di cuenta que esas heridas que están allá adentro también te dictan palabras, te dictan sentimientos, te dictan cosas, wow, que de verdad es una forma a lo mejor de desahogarte. Yo así lo tomé también, como una manera de sacar todo eso en poesía. Yo digo que la poesía, cada poema cuenta una historia, y así es. Estamos leyendo un poema y realmente nos está contando una historia. Y bueno, para que entremos ya un poquito en tema de que conozcan qué hay dentro de este libro de poesía, Huellas del Alma, vamos a leer un poquito de poesía y me gustaría que fuera un poquito, que también ustedes participaran, ¿no? Para que no nos durmamos, que no sea muy aburrido. Que también ustedes, la poesía se lee muy lento, así muy tranquilo, no pasa nada, la pueden leer, si se equivocan no se va a acabar el mundo. Me gustaría mucho escuchar mis poemas en la voz de alguno de ustedes, de alguien que quisiera participar aquí con nosotros. Y al final yo creo que vamos a dejar un espacio para hacer preguntas también, si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, si en algo les podemos ayudar, adelante. Bueno, primero me voy a permitir
leer ¿Levanto? un ¿Seguro? poema. Ok. Voy a empezar para que no digan que ya me fui directo con ustedes. Nada más que déjenme acomodarme. Perdón que esté en el celular, pero tengo un problemita con la vista y se me hace un poquito más fácil leerlo en el celular que en el libro. Y bueno, este se llama Aventura y dice así: a ti, estrella errante, que vas bajo la lluvia y no te mojas, caminas bajo el cielo y no te inundas, que corres contra el viento y no te toca. A ti, volcán en erupción que se derrama, escondes la razón, mas no la pierdes, que besas mi sabor, mas no lo sientes. A ti, pecado que te vistes de inocencia, conquistas mis rincones, pero no te adueñas, que llegas hasta el fondo, pero no te quedas. A ti, si alguna vez amaste, no lo recuerdas. Si alguna vez sufriste, no quedan huellas. Marcaste las heridas, pero no existe conciencia. A ti, oscura tempestad que me recorre, llenándome de luz y tú te escondes, pues llegas en la noche y el amanecer te rompe. Esta es Aplausos. Aventura.